se lo merece. Y bueno, le decíamos al abrir este espacio informativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa tuvieron el día de hoy un encuentro ríspido, un encuentro duro, fuerte. Yo creo que es el episodio de mayor confrontación entre el jefe del Ejecutivo Federal y los reporteros que acuden a cubrir todas las mañanas su conferencia matutina. De ahí me atrevo, Álvaro, si me lo permites, repetir la pregunta, porque en el fondo esa es la discusión. El presidente podría tener perfectamente un ejercicio de 2 horas o de 1 hora o de las horas que quisiera, incluso sin periodistas. Podría él estar en ese mismo espacio hablando pues 1 hora, 2 horas, media hora, la que fuera necesaria, sin interrupción alguna de los periodistas, y o bien pues bueno, con periodistas, y quizá es un momento en el que esa discusión no es en vano. No lo es, Álvaro. No, yo pienso que el ejercicio de rendición de cuentas que parcialmente cumple la conferencia de prensa mañanera, eh, al no asistir, perdóneme usted, al no haber presencia de periodistas, carece de todo sentido. ¿Quién sabe? Yo, Sí, por ejemplo, creo que sí es un ejercicio que muchas veces así lo es. Por ejemplo, en algún momento se le contó al presidente cuatro respuestas, 4 preguntas y 4 respuestas, o hasta 8 preguntas y 8 respuestas en un periodo de 2 horas. Pues es un promedio de 15 minutos más o menos por respuesta. Es decir, también hay un cuestionamiento con respecto a algunos de los personajes que participan ahí, que tienen siempre la palabra. Pues se ha cuestionado mucho. Yo no digo que eso esté bien, esté mal, es su casa, es su ejercicio. Gran parte de lo que hay ahí, y es válido si se cubre y si si el gobierno lo financia y así lo tiene programado. Gran parte de lo que se publicita en ese espacio es propaganda. O sea, y se vale, no digo que no se valga. Ahí es donde la pregunta es: puede ser propaganda pura y dura, Álvaro, no necesariamente lo que él llama un ejercicio circular, algo circular, ¿no? yo pienso que para empezar hay mucha emotividad tanto en el presidente Andrés Manuel López Obrador como en parte de quienes acuden a esa conferencia de prensa. Yo pienso que para empezar, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe serenarse. Él solía recomendar a los presidentes de la República cuando había algún problema delicado en el país, lo recuerdo perfectamente en el caso de Ernesto Zedillo, y el de propio Vicente Fox decía, el presidente debe serenarse. Y pienso que la serenidad no solamente es para él, por supuesto, no solamente por ser el presidente de la República, sino por ser el jefe del Estado mexicano, pero también es importante que después de lo que pasó el día de hoy haya, por supuesto, una reflexión de los periodistas también, y este ejercicio que a mí me parece que es muy bueno de enfrentar a diario, de lunes a viernes, en el Palacio Nacional, las preguntas que se le formulen al presidente, a él y a sus funcionarios, es útil desde el punto de vista informativo para los medios y fundamentalmente para la sociedad. Hoy se dio un asunto ríspido, áspero, pero que hay que verlo también, yo eso es lo que creo, con normalidad. De pronto el presidente se exaltó porque las preguntas eran en algunos casos reiterativas, todo en función del operativo del 17 de octubre. El día de ayer, en un ejercicio inédito, esto no había ocurrido nunca antes en México, se detalló ese operativo que a todas luces fue un fracaso y se dijo, y así se reconoció también. Entonces, quedaron, como ayer mismo lo explicamos aquí, muchas cosas por aclarar. Hoy, en un acto de voluntad
desde el poder público, el presidente dice, órale, mañana platicamos, mañana pregunten lo que ustedes deseen. Se formulan las preguntas y se responden por parte de los servidores públicos implicados, particularmente algo que también es inédito en México, que el general secretario se presente ante los periodistas y dé las respuestas que a su juicio debe dar. Hay asuntos en los que no se dio la información porque no le corresponde a él. El caso del cateo, que ayer decíamos aquí también, se da inclusive información de más, y cuando digo información de más es en el caso de el comandante de este cuerpo que encabezó el operativo para la captura de Ovidio Guzmán, y que se hizo público el nombre a petición del presidente de la República. Yo creo que ese tipo de ejercicios deben continuar. Yo creo que son útiles desde el punto de vista informativo para la sociedad. Que tiene parte de propaganda, es verdad, son de las cosas que le importan subrayar sí, al presidente, vale. como Digo, todas las conferencias además, de prensa él convoca, Álvaro. Sí, O sea, por él es el supuesto. que convoca, es en Palacio Nacional. Es más, te diría, es su casa. Sí, Tan literal como eso, porque no lo estoy diciendo en sentido figurado, es su casa, ahí vive. Te está invitando a los periodistas a que pasen a su casa y a hablar. Y ahí no, digamos, no hay, quien lo haga sería un ciego, un sordo, quien diga que ese ejercicio que se está dando no es inédito. Por supuesto que es inédito. Decías muy bien, Álvaro Delgado, la presencia del secretario de la Defensa, yo creo que el secretario de la Defensa ha dado más respuestas en apenas unos meses que todos los secretarios de la Defensa de México, del México moderno, juntos, juntos. bueno, Así tal cual, ¿eh? Las respuestas que ha dado el secretario de la Defensa Nacional a los periodistas, incluyendo aquella conferencia donde se le veía tan molesto en en Culiacán, Culiacán, y que en algún momento la mañana del tiene 18. la mañana del 18, y que se tiene que imponer, el secretario de la Defensa ha respondido, yo creo que lo puedo afirmar, no, tú no vas a encontrar en toda la historia moderna de México más respuestas de un secretario de Estado. Si los juntas a todos, Al secretario a de la todos, Defensa de Felipe Calderón jamás se le conoció la voz. por ejemplo, Al de Peña tampoco. y traía en sus manos, Álvaro Delgado, el secretario de la Defensa de Felipe Calderón, traía en sus manos una guerra oscura, Sí. una guerra que además, fallida, una guerra que llevó a las tragedias que estamos viendo el día de hoy, y aún así, nunca una comparecencia frente a la prensa de ese secretario de la Defensa. Bueno, ni su jefe la dio, me refiero a Felipe Calderón, como tampoco Enrique Peña Nieto. ¿Cuántas conferencias de prensa formales encabezaron ambos titulares del Ejecutivo en su sexenio? Salvo las preguntas que aceptaron cuando invitaban a Los Pinos a algún presidente extranjero, pues respondían a una o dos preguntas. Los mecanismos de rendición de cuentas eran otros, pero la relación entre la Presidencia de la República y los medios de comunicación, en particular los que cubren las actividades de la Presidencia de la República, era inclusive distante. Había una distancia cercada no solamente por el Estado Mayor Claro, Presidencial, física. sino también No con metafórica, barreras. sino No, física. Y se ha inaugurado con Andrés Manuel López Obrador una etapa de una relación muy estrecha con medios de comunicación. Y quizá por eso, Y también muy tensa. a eso iba, quizá por eso ha generado tantas fricciones, ninguna como el día de hoy por la mañana, en la que hay una exasperación por parte del propio presidente, como la hubo del propio general secretario de la Defensa el 18 de octubre allá en Culiacán, Sinaloa, a las preguntas insistentes de los periodistas
que tienen ese deber. Nosotros los periodistas tenemos la responsabilidad, el deber de formular preguntas para obtener respuestas de interés público. No vamos los periodistas a una conferencia de prensa para decirle al quien Al, pre- convoca, al presidente, al presidente oiga, o ¿qué a le cualquier pareció otro, el juego de béisbol? y O aún sea, así se formulan las preguntas. Tú te refieres al compañero que hoy preguntó sobre el resultado de la Serie Mundial de bueno, Béisbol. él, pero es un ejemplo de, Sí, digamos, de mucho de lo que pasa, de lo que pasa ahí. A ver, ¿hay un ejercicio inédito? Sí. También hay una relación tirante con el presidente desde la prensa y también hay una relación tirante sobre todo con la gente que está en los chats y en las redes sociales en sí, general. sí. Hay una relación muy fuerte, tirante es poco. Es una relación en muchos casos, de odio contra los periodistas. Yo, el día de hoy, por ejemplo, cuando una de las periodistas, mira, yo dividiría la conferencia de prensa de hoy Ujú. en un primer tramo. Ahí en ese primer tramo pondría a una compañera periodista, que me disculpe porque no recuerdo su nombre, creo que no lo dio en la conferencia, una compañera periodista que publica en pie de página, No dio su nombre. donde ella habla con el presidente con un gran conocimiento de causa, habla sobre las inquietudes en las comunidades, en las distintas comunidades indígenas del país, habla sobre los megaproyectos y el presidente en ese momento responde con algo que se le está volviendo una muletilla, que es el no somos iguales, eso sí calienta, que se utiliza como el me canso ganso durante los eventos públicos. Es una muletilla que el presidente le permite, pues agrega un poco de humor, pero también se brinca a generalidades cuando la reportera, digamos, le estaba preguntando cosas puntuales. Sí dijo su nombre. Se llama Reina Aide Ramírez y ella es reportera Mi, mi, para res- pie de página. mis respetos, la verdad. O sea, ella se para frente al presidente, le plantea preguntas muy puntuales con respecto a las inquietudes de las comunidades indígenas en una oportunidad que el presidente puede perfectamente agradecer, porque lo que le daba a la reportera era información pura y dura, importantísima para el presidente. Yo dividiría, digamos, ese momento en el que el presidente responde, no da respuestas directas, y luego viene la periodista de la revista Proceso, colega de Álvaro Delgado, y ella plantea preguntas más duras y ya relativas con el caso Ovidio Guzmán, y ese sería un segundo momento. Y luego, Álvaro, hay un tercer momento donde todo mundo se deschonga y dices bien, que pues el presidente tendría que serenarse lo mismo que los reporteros, porque hay un momento en el que ya tampoco el ejercicio resulta útil para nadie. Algunos reporteros que se ponen de pie, incluso le preguntan, y vamos a escuchar este primer audio que nos va a llevar justamente a ese primer momento antes de entrarle al ejercicio en el que el presidente de México muestra la portada de la jornada y la pone como mal ejemplo. O sea, porque aquí estamos dando una versión, ¿sí?, de que se da la orden y se retiran. Así es. Y ya. Pero la versión, ¿sí?, que se difundió en algunos medios es de que se le disfrazó, se le puso uniforme militar para sacarlo. Entonces, resultó falso. O sea, entonces vamos
siendo equitativos. Sí, ahora le tocó al diario La Jornada, porque aunque López Obrador no menciona por su nombre a ese periódico la identidad gráfica, y que nos dedicamos a esto, sabemos que era La Jornada porque desplegó la imagen de la portada con la fotografía que efectivamente contenía a un individuo con uniforme militar y que el periódico identificó como Ovidio Guzmán López. No era cierto. Eh, Ahora la crítica del presidente de la República fue al periódico que dirige Carmen Lira, que no solamente es su amiga, es su comadre. Eh, en otra ocasión, en la misma conferencia de prensa, se refirió el presidente a la Hace revista poco. Proceso, también hoy mismo con nuestra compañera Neldy San Martín, le formuló un conjunto de preguntas y el presidente dijo que pues en una de esas se iba a llevar a la portada si México recibía órdenes de Washington. Ya en Ujú. ese momento el presidente mostraba cierta exasperación, aunque él diga que no, por supuesto que lo proyectó, tan estaba molesto que hasta falló en un dato de la historia del siglo XIX. El presidente No de la me fijé República, cuál. sí, el presidente de la República dice que cuando muere Benito Juárez, Francisco Zarco escribe una pieza muy sentida, la mejor pieza que se le escribió sobre Juárez, pero patinó el presidente de la República. Resulta que Francisco Zarco eh, llevaba 3 años muerto cuando murió Benito Juárez. O Ándale. sea, el presidente también Pues eh, estaba molesto, estaba estaba muy molesto. molesto. Yo creo que por eso debe el presidente Andrés Manuel López Obrador seguir el consejo que lanzaba cuando él era opositor, recuerdo perfectamente en Tabasco, ante Ernesto Zedillo. Yo lo sé porque a mí me lo dijo. El presidente Zedillo debe serenarse. No es bueno que el presidente de la República se enoje. Entonces, lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero ahora, y la serenidad no solamente debe caber en él como jefe del Estado mexicano, también pienso que hay mucha emotividad en los medios, entre los periodistas, entre los que son opositores a López Obrador. Hay mucha emotividad y parte de esa emotividad tiene que ver con que hoy haya existido por la mañana una conferencia de prensa ríspida, que por lo demás yo pienso que va a superarse. Yo creo que también es un momento de redefinición para esa conferencia y para muchos medios. Hay en este momento un gran debate en distintos chats, sobre todo de organizaciones y de directores de organizaciones y de medios, en donde se está debatiendo este punto, este mismo punto, Sí, la mañanera con o sin periodistas, porque sí es un momento de replanteárselo. El presidente le pone en el momento más ríspido, Álvaro, habla mal de Televisión Azteca, tiene un también. romance con Televisión Azteca. Evidentemente, ya no han salido los números de la publicidad oficial, pero seguramente se va a mostrar con mayor detalle. Pero tiene un romance. De hecho, le abrió las puertas de su casa, lo que nunca. A Televisión Azteca entró señora Latorre, conversaron como si se tratara de una, pues de la revista, no sé quién, o cualquiera de estas del corazón. Hoy le tocó a Televisión Azteca, pero el presidente además, en algún momento, ya yo creo que en el enojo, voltea y pide que pongan la portada de La Jornada. No lo dice por su nombre. Y luego, cuando se proyecta a nivel nacional la portada que todos supimos que era de La Jornada, entonces el presidente toma el micrófono, el inalámbrico, camina hacia la proyección, se para frente a la pantalla y dice, es que
esto es importante destacarlo. Importante destacarlo, porque ya basta de la manipulación. Claro que vamos a garantizar las libertades, hasta el exceso, pero también no se puede estar apostando a la manipulación. Sí, a la manipulación se refirió a ese periódico que también llamó independiente y que quiere tomar distancia de nosotros. Ese periódico es el periódico La Jornada. Ese periódico que publicó la fotografía del militar, de un militar que en su pie de página dice que es Ovidio, pues es el periódico La Jornada, que dirige Carmen Lira. Ahora le tocó hasta La Jornada. Ahora le tocó a La Jornada. Bueno, los periodistas después le reclaman, pues varias cosas, que no hubo información el mismo día en que sucedieron los eventos, porque lo que el presidente reclama al mostrar esa portada de La Jornada, lo que el presidente está en realidad reclamando es la fotografía. En la fotografía, la fotografía que utiliza el periódico La Jornada, se ve un hombre, pues un hombre vestido de militar con un brazalete, creo que se llama brazalete, Sí, donde está con una insignia del DN3, del plan DN3. Ahí se ve al presidente señalando directamente, leyendo el pie de foto de La Jornada. Todos inmediatamente supieron que se trataba de la Jornada. El presidente en ese momento, entonces, empieza a endurecer y los periodistas empiezan a endurecer. Es entonces cuando alguno de ellos se para y le dice: a ver, presidente, es que ustedes guardaron silencio. Y voy a decir esto, Álvaro, tú y yo estábamos aquí, sentados aquí, cuando empezó a gotear la primera información sobre Culiacán. No hubo información oficial, no hubo explicación. Ya al final de 3 horas, en la hora de las 8 a las 9 de la noche, empezó a haber información, y te voy a decir cuál información. Información de servicio, información del IMSS diciendo: ya estamos garantizando que las madres estén resguardadas. Ya el mismo gobierno del estado de Sinaloa, Sí. el gobierno de Quirino Ordaz, Quirino también guarda silencio. Y al día siguiente es penoso ver a Quirino Ordaz, al gobernador priista de Sinaloa, haciéndose literalmente maje en la conferencia esa en donde el secretario de la Defensa da la cara, Durazo da la cara, y él está haciendo en un papelito. La mayor duda que tenía yo en realidad era que estaba dibujando en ese papelito, porque tenía los ojos clavados en el piso y tomaba agua. Nosotros transmitimos, usted lo sabe, aquí en Los Periodistas, por única ocasión, 3 horas ininterrumpidas de información sobre lo que acontecía en Culiacán. Fuimos muy escrupulosos en difundir información verificada y evitar la que no teníamos seguridad de que no era real, porque circulaban audios, videos, fotografías que claramente tenían un propósito de desinformar. Tan lo había que circularon audios que nosotros aquí no transmitimos, que daban por muerto a Iván Archibaldo Guzmán, y otro que decía: ya liberaron al patrón. ¿Recuerdas? Exactamente. Que dijimos no, simplemente no quisimos liberarnos. Nos llegó esa foto y ni siquiera la detallamos. Sí, también los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que ser muy rigurosos, y no porque no exista información oficial, dar por cierto todo lo que circula. Sabemos que en las redes sociales circula mucha basura y hay que ser muy cautelosos como eso. Así como circula mucha basura de anónimos que se la pasan también amenazando, hostigando, no digo que intimidando, porque
solamente hacen perder tiempo. Como hoy que hay un hashtag en Twitter es una tendencia en México que se llama prensa prostituida. Es una etiqueta que alguien puso a circular y se trata fundamentalmente de anónimos que hablan con insultos refiriéndose a periodistas o a medios de comunicación, como es habitual. De mi parte, yo procuro no tomar en cuenta a los anónimos, porque si alguien no tiene la gallardía de dar la cara, pues no puede corresponder que se le tome en cuenta, ya no digamos en serio. Entonces, en los periodistas, el 17 de octubre, procuramos en las 3 horas de transmisión que hicimos de lo que aconteció en Culiacán, pues ser muy escrupulosos, muy rigurosos, como lo debemos ser todos los medios de comunicación. Es verdad que a veces, por la premura, por la velocidad, hay quien, nos ha pasado a todos, sin duda, que hemos cometido el error de dar por cierto un hecho. Pero, por ejemplo, aquí dimos, nuestro compañero, nuestro amigo, periodista Marcos Vizcarra, a las 8 de la noche, a las 8:15 por ahí está la grabación. nos dijo, ya soltaron a Ovidio, y nosotros le dijimos, caray, y nos quedamos sí. y vacunamos esa información para la audiencia. Dijimos, hay una información que se está dando ahorita de que ya fue liberado Ovidio Guzmán, pero usted tómelo con reservas. No recuerdo si esas fueron las palabras, pero lo dijimos en su momento así. Como en su momento, ese mismo día dimos a conocer la información del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que junto con el general secretario de la Defensa Nacional y de la Marina, rindieron un informe que al día siguiente rectificaron. Y precisamente el presidente López Obrador, el día de hoy, habla precisamente de mentiras y de rectificaciones. Sí, lo dice y no es menor, porque en gran tramo de esa frase tiene razón. La diferencia, ¿sí?, de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían. Y nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí?, de decir, nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros, y mucho menos de los que tienen mentalidad autoritaria. No, la frase, digo, es pesada, sobre todo el último tramo, y sus voceros y mucho menos los que tienen la mentalidad autoritaria, es complicada, pero también tiene mucha carga de verdad, Álvaro. Hombre. A ver, vamos a un ejemplo que es el mejor de todos los ejemplos, que es Calderón. O sea, ahí se inventaron operativos, se escenificaron operativos, se pasaron en transmisión, supuestamente en vivo, operativos en Televisa, se pasaron en vivo. Bueno, el caso de Florence Cassés es patético, pero no es el único caso en el que se miente. Y sí es cierto, mentira, sobre mentira, sobre mentira, sobre mentira. Bueno, el caso de Florence Cassés es eso, que no es el único, pero es muy importante eso porque implica directamente a quien entonces se ostentaba como presidente de la República, a Felipe Calderón, y a quien era su brazo derecho, que era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pero también está implicado la principal cadena de televisión, que es Televisa, y está implicado el que era uno de sus presentadores estelares, que es Carlos Loret de Mola. El montaje está acreditado, y justamente por ese montaje es que quedó en libertad la ciudadana francesa Florence Cassés. Siempre quedó la duda de si efectivamente había participado en los secuestros. Pero precisamente por ese montaje
es que quedó en libertad. Ese fue el Sí, criterio que utilizó la Suprema Corte. y ahora efectivamente, pues se les llena la boca para criticar cuando no tienen en absoluto memoria de lo que sucedió, pero afortunadamente nosotros sí tenemos memoria. Hoy, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa pone un tuit que a mí me parece vergonzoso. Francamente me parece vergonzoso. Dice, el comandante del GAIN, este grupo que participó en la detención y luego liberación de Ovidio, dice, el comandante del GAIN, cuyo nombre fue irresponsablemente revelado esta mañana, debe ser protegido de inmediato junto con toda su familia. Incluso valores en nombrarlo agregado militar a otro país. Lo que pase a él y a los suyos es ya responsabilidad de quien ordenó exponerlo. Francamente me parece una desvergüenza del expresidente Felipe Calderón, porque quizá él cree que no lo recordamos, pero el presidente era el presidente de México cuando un marino mexicano, Melquisedec Angulo Córdoba, murió en un operativo contra Arturo Beltrán Leiva, el llamado El Barbas. Bueno, fue asesinado por esas fechas. Poquito después, los sicarios van por la familia de Melquisedec Angulo Córdoba y los matan. A la madre la matan. Matan a los dos hermanos de Melquisedec Angulo Córdoba, marino mexicano, en tiempos de Felipe Calderón. Van por la tía del marino, los agarran y los asesinan en Tabasco, Álvaro. Usted recordará aquellas fotografías que circularon profusamente de, pues de el Barbas, que era el Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel de los hermanos Beltrán, que fue asesinado, que murió, pues, en un enfrentamiento con la Marina en Cuernavaca el 16 de diciembre del 2009. Y en ese operativo falleció efectivamente el suboficial Melquisedec Angulo Córdoba. Y fue el secretario de la Marina, Mariano Francisco Sáinez Mendoza, fue a la casa de el fallecido elemento de la Marina y le entregó ahí la bandera de México. Fue con una guardia de comandos vestidos con ropa camuflajeada, y su madre, la madre del elemento del marino, la señora Irma Córdoba Palma, recibió de manos del secretario de Marina en ese entonces la bandera. Y el 22 de diciembre, solo horas después del funeral, hombres armados entraron en casa de la familia Córdoba, allá en Tabasco, En el ejido Quintín Arauz. en Paraíso, Tabasco, y dispararon en contra de la familia. ¿Quiénes murieron ahí? Y luego hubo 2 heridos. Dice, fíjate nada más que la crueldad. O sea, habían perdido a su hijo, a su hermano, a su sobrino. Entraron un grupo de al menos 20 personas, 20 individuos, 12 individuos entraron a la escena del crimen, usaron R-15, iban en 5 camionetas, entraron, los ejecutaron a la madre del marino que ya había muerto poco después del funeral. Y luego, ahora tienes al expresidente Felipe Calderón diciendo esta tarde, el día de hoy, después de que sí, efectivamente, y yo creo que fue un error, se dio a conocer el nombre del encargado de este operativo. Dice Felipe Calderón, debe ser protegido de inmediato junto con toda su familia. Bueno, es que efectivamente cuando dice el presidente que al menos ahora pueden ellos decir con toda libertad, con toda la pena también, pero con toda libertad, oigan, ¿saben qué? Pues sí nos equivocamos, pero podríamos haber ido de ese error
a otro mayor, que era haber declarado una guerra en Culiacán. Sí, ahora, respecto al caso del comandante que encabezó el operativo fallido, sí creo que es un error haberlo hecho De público. acuerdo. Claro que hoy hay quienes se dan baños de pureza en algunos medios diciendo nosotros no vamos a dar el nombre de esta persona porque sí, no es correcto que el general secretario haya dado un nombre. Pienso que lo hizo porque así se lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así hay que decir quién encabezaba ese operativo, porque fue a la pregunta, y ahí creo que hubo una falta de interpretación adecuada. La pregunta fue, a ver, ¿a quién le ofrecieron los 3 millones de dólares para dejar ir a Ovidio? O Ovidio, ¿a quién le ofreció los 3 millones de dólares? Y en vez de decir, bueno, fue al comandante, pero Había también la pregunta esa, ¿no? De de quién. quién encabezaba. Pero mira, la pregunta esa, nosotros mismos la planteamos aquí. No hay que olvidar que nosotros mismos dijimos, no, bueno, no que se diera a conocer al comandante, porque esa gente anda, pues sí, anda a nivel piso. a eso me refiero. O sea, no anda a nivel piso, esa no la puedes exponer. No, nos referíamos, pues, a ver, clarísimo. ¿Quién fue? ¿Durazo? Durazo, ¿O fue el general el secretario. general secretario de la Defensa Nacional? Así ¿Quién es. fue de los dos? Uno de los dos, digo, pues son los mandos, Sí, pero porque no que finalmente se revelara ese nombre. El nombre, claro. Bueno, hay más sobre esto. Dice el presidente, habla sobre el tema de Washington, se calienta cuando le pregunta la compañera de procesos si Washington había ordenado el operativo, y el presidente se calienta, pero eso lo vamos a comentar a nuestro regreso de este corte. No se vaya, estamos en La Octava, en su programa de siempre, Los Periodistas, ahora en el 88.1 de su radio, antes en el 97.7, y apúntele, no se mueva, quédese por ahí, porque a las 10 de la noche Julio Hernández Astillero se estrena con Noticiero en La Octava. Desde aquí, otra vez, grandes abrazos a Julio Astillero. No, le va a ir bien, hombre. Le va a ir Ninguna súper duda bien, tenemos. pues, por supuesto, pero bueno, el abrazo que se lo quede.